Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué ha pasado con este trabajo? ¿Se pidió una prórroga? ¿Y cómo están encaminados? Estamos ya en la recta final. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Tenemos el plan de presentarle nuestra propuesta de reforma al presidente a comienzos de julio. Obviamente es una propuesta de un grupo de ciudadanos de buena fe que ha trabajado con apoyo técnico del Banco Mundial, del BID en particular, y también muy coordinadamente con los técnicos del IES. Entonces el trabajo ha sido bastante intenso, hemos tenido muchas reuniones con representantes de la sociedad civil, entonces estamos ya trabajando en los detalles finales de esta propuesta. La idea es presentarle al presidente a comienzos de julio. Él decidirá, porque no es vinculante, qué hace con esa propuesta, y al mismo tiempo presentarle a la sociedad, después de presentarle al presidente, quizás en eventos en algunas universidades en Quito, Guayaquil y Cuenca, y así podremos con más detalle explicar todo lo que vamos a proponer. Ustedes han hecho primero un diagnóstico de la situación del IES como para tener ese punto de partida. Por ejemplo, el otro día el presidente del Consejo Directivo del IES, Alfredo Ortega, dijo, el IES no está quebrado, pero sí hay temas que trabajar. Y ha habido varios debates sobre eso. Primero, ¿el IES está quebrado o no está quebrado? ¿El IES hay que privatizarlo o no hay que privatizarlo? El IES que tiene 4 años más de vida y de lo contrario va a desaparecer. Es decir, varias cosas de las que se han hablado, incluso muchas como mitos, como el tema de la privatización, por ejemplo. Sí, eso es un gran mito. Mire, el IES es un monstruo de muchas cabezas. Entonces, cuando usted me dice el IES está quebrado, le digo, a ver, depende. El IES maneja un fondo de seguro de desempleo, maneja un fondo de cesantía, maneja riesgos de trabajo, maneja un seguro de salud y administra el sistema de pensiones que se conoce como el sistema de invalidez, vejez y muerte. La comisión que yo presido se está concentrando solo en el tema de pensiones. Es ese el sistema al cual nosotros estamos poniéndole el ojo. No vamos a hacer ninguna propuesta en relación a los temas de salud, que es un área que, como todos sabemos, necesita una gran reforma también. Pero para eso tal vez se necesita crear otra comisión, porque se necesita otro grado de experticia. Entonces, nosotros vamos a hacer una propuesta sobre el sistema de pensiones del país. No vamos a tocar el ISPOL y el ISFA tampoco, pero sí vamos a tocar el sistema de invalidez, vejez y muerte y los accesorios al sistema de invalidez, vejez y muerte, que son el fondo de cesantía, el seguro de desempleo. También vamos a hacer propuestas sobre el sistema de jubilación patronal y vamos a decir algo de cómo se podría mejorar el sistema de pensiones asistenciales para la tercera edad, para la gente pobre que administre el MIES. Estamos viendo el sistema de pensiones del país como un todo. Nuestra propuesta va a ser en ese sentido integral, pero no vamos a hacer ninguna propuesta concreta sobre el tema de salud. Ese tema importante. Usted dice, se necesitaría otra comisión para hablar del tema de salud. Es tan grande todo, y como usted dice, tantas cabezas. Se ha hablado incluso de que a lo mejor sería el camino escindir al sistema de salud y al fondo de pensiones, es decir, tener 2 IES en uno. Mire, la Constitución le menciona al IES, de manera que no se puede proponer un cambio al IES de esa magnitud, pero la Comisión está convencida de que el hecho de que haya una sola cabeza, un solo cuerpo directivo para 2 temas que son muy distintos de política pública, pensiones y salud, no es una buena idea. La mayor parte de países que yo conozco tienen una institución para el tema de salud pública y otra separada para el tema de pensiones. ¿Por qué? Porque son 2 temas de política pública bien distintos. Ecuador es una excepción y por alguna razón históricamente se puso salud y pensiones bajo el mismo techo. Entonces la comisión sí, y eso le puedo adelantar, la comisión sí va a proponer, porque cree que eso es sano, que dentro del IES se separen las gobernanzas. Es decir, que haya un cuerpo colegiado, bien armado, bien estructurado, para que se especialice en el tema de pensiones. Separado de otro cuerpo colegiado también, ojalá en el futuro bien armado,
que se especialice en el tema de salud. Creemos que eso va a ayudar mucho incluso a dar transparencia al ciudadano de que una cosa es estar asegurado por el tema de salud y otra cosa es estar buscando cómo arreglarse la vida cuando uno es viejito a través de las pensiones. Importante anuncio ahorita, 8:51, estamos hablando con Augusto de la Torre, quien coordina esta comisión que va a proponer ya mismo una solución, una salida a la crisis del IES, una reforma al IES. Ahora, don Augusto, sabemos que la situación del IES, del Fondo de Pensiones específicamente, es crítico, es complejo, y usted ha dicho que no se quiere realizar cambios paramétricos, por ejemplo, no topar la edad ni los aportes, pero sí buscar una reforma que permita al Fondo de Pensiones y que la contribución sean sostenibles. En ese sentido, ¿cómo hacer estas reformas? ¿Es posible sin tocar la edad ni las contribuciones? Sí es posible. Me gustaría aclararle primero que nuestra propuesta va a atacar, digamos, por lo menos 4 frentes. El primero, el que hablamos antes, cuál es el arreglo institucional para gobernar nuestro sistema de pensiones. El segundo, qué se debería hacer con las reglas de juego, lo que usted llama los parámetros del sistema de invalidez, vejez y muerte, que es el que nos da una pensión vitalicia, cuando te jubilas hasta que te mueres. Entonces vamos a hacer una propuesta sobre eso. Esa propuesta va a buscar que ese sistema sea viable, que pueda pagar lo que promete y que sea más equitativo, porque vamos a mostrar en nuestro informe que ese sistema al momento es muy inequitativo y además es regresivo, le da más beneficios al afiliado de mayores ingresos. Entonces queremos también reparar, hacerlo más equitativo. Luego vamos a hacer algunas propuestas para potenciar el ecosistema de ahorros para la vejez que ya existe en el país. En el país, por ejemplo, tenemos el Fondo de Cesantía, que es, en efecto, un fondo de ahorro. Y tenemos un montón de ahorros previsionales administrados, particularmente, por ejemplo, hay un gran fondo previsional del Magisterio, hay otro gran fondo previsional del ESPOL, hay otro de la Universidad Central. Nos parece muy bueno que el país tenga más desarrollo de esos fondos previsionales de ahorro para la vejez que ayuden a complementar la pensión vitalicia que te da el IBM. Entonces, sobre los cambios paramétricos que usted pregunta, es verdad que hay varios parámetros: edad mínima de jubilación, años de contribución mínimos, el número de salarios que se toma en cuenta para calcular la pensión, la tasa de reemplazo, que es simplemente tu pensión definida como un porcentaje de tus salarios antes de jubilarte. Todos esos parámetros son los que están en juego cuando uno hace una reforma de este tipo. Entonces, la combinación de parámetros importa y le importa a la gente. En las reuniones con la sociedad civil, nosotros nos hemos dado cuenta que hay 2 variables que son muy sensibles para la psicología popular. La una es la edad mínima de jubilarse y la otra es la tasa de aporte. Entonces, queremos hacer una propuesta que no toque ninguno de los 2 parámetros, pero eso nos obliga a hacer una propuesta que toque otros parámetros, particularmente el número de años mínimo de contribución o el número de salarios que se toma en cuenta para calcular la pensión. Es decir, puede ser una solución de ese tipo para bajar los números rojos, porque usted mismo lideró un estudio en 2021 en el Banco Mundial donde hablaba de este déficit creciente del fondo de pensiones. Aquí hay una previsión. En 2023, el IES podría tener ingresos de 3.060 millones de dólares, pero un gasto de 5.697 millones, es decir, siempre en contra. ¿Por qué? Porque además, porque los aportes de los afiliados son menores al pago de las prestaciones de jubilación. Correcto, ese es el problema fundamental de los sistemas de reparto pensionales como el del Ecuador, el de muchos países del mundo, que lo que entra al sistema, que son los aportes de los empleados y los empleadores, no es suficiente, ya se vuelve cada vez menos apropiado para pagar las pensiones de los que ya están jubilados. En el Ecuador hay un tercer componente, que el sistema es subsidiado, porque por ley, además de los aportes que hace el empleador y el empleado, el fisco hace un aporte, una contribución. El fisco hace 2 contribuciones, una como empleador y otra, cada año tiene que mandar al IES el equivalente del 40% de las pensiones que el IES paga. Entonces, nosotros tenemos un sistema subsidiado. Cuando tú te jubilas, la pensión que recibes, parte se explica por los aportes que tú hiciste y tu empleador a lo largo de tu vida, y parte porque el Estado ha venido contribuyendo ese 40%. Durante ciertos periodos el Estado dejó de contribuir. Por ejemplo, durante el gobierno de Correa se suspendió esa contribución. Y hay que regularizar. Y fue creciendo el hueco. El hueco se hizo más grande y hay que regularizar esa situación. Y nosotros obviamente vamos a proponer que se regularice el tema de la deuda del Estado
hacia el IBM. Esa es una propuesta de la comisión. Entonces, debido a esto, lo que hay que cambiar los parámetros para que, sumadas la contribución del empleador, del empleado y del fisco, todas sean razonables y nos den suficiente dinero para pagar las pensiones de una población de jubilados que crece cada día más rápido. Ahora, hace casi 10 años, 2014, si no estoy equivocado, cuando se hicieron varias cosas, pero hubo una reforma que fue determinante, me parece. Esto de incluir coberturas no pagadas, de ampliar la base de coberturas familiares, le desfasó mucho al IES, aparte de otras cosas que se hicieron, yo no sé si es que se sigan haciendo, pero que no se deberían hacer. Usar al IES como una alcancía A ver, para tomar el dinero cuando se necesita. Claro. Dos cosas, ahí hay dos temas bien distintos. El uno es, se han tomado decisiones a lo largo de la historia, Ajá. muy imprudentes, por razones clientelares y políticas, que han aumentado los beneficios que el IES da a sus afiliados sin La cobertura. identificar el financiamiento para esa ampliación de beneficios. El golpe más duro fue para salud, porque en salud se amplió el seguro de salud para todos los miembros de la familia sin aumentar la contribución. Lo normal es que si yo tengo un seguro médico y estoy pagando una prima por ese seguro médico y quiero incluirles a mi familia, tengo que pagar un poquito más. Ujú, Eso no se hizo. Entonces, exactamente. el golpe duro de esa ampliación de cobertura fue especialmente para salud. En pensiones han habido algunos golpes duros. Por ejemplo, se han ido creando regímenes especiales de pensiones especiales para ciertos grupos de gente. Hay para para el agrícola y para no sé qué, las cementeras, de los trabajadores de los gráficos, no sé qué cosas raras hay. Ujú, Entonces eso también vamos a proponer que se eliminen estos tratamientos especiales y que se trate a todos los afiliados de una manera uniforme. Ha habido también algunas trampas y corrupción, fraudes que se han hecho, por ejemplo, en el sistema de afiliación para discapacitados, ujú, porque mucha gente fingió estar discapacitada y accedió a una pensión. De hecho, cuando tú ves las estadísticas, al momento, lo que yo he visto en las estadísticas, es que las pensiones más grandes que se pagan son las pensiones de discapacidad. Entonces, algo raro está pasando ahí. Seguramente le metieron unos cuantos goles al IES, un montón de gente que no tiene discapacidades y que accedió. Yo creo que el IES está haciendo ahora un esfuerzo muy grande para controlar eso y mitigar esa filtración. Entonces, en efecto, a lo largo de la historia, se han ido dando ciertos beneficios que han creado muchas inequidades. Uno que a mí me parece que es muy inequitativo es que en el Ecuador damos una pensión bastante jugosa a las personas que se afilian a los 60 años de edad y se jubilan a los 70, porque el sistema te permite jubilarte con 70 años de edad y solo 10 años de contribución. ujú. Entonces, tú ves en las estadísticas, hay un montón de ecuatorianos, venezolanos, un montón de gente que recién se afilia al sistema a los 60 años de edad. Durante esos 10 añitos se paga unos sueldos importantes y se jubila con una pensión muy jugosa a los 70, lo cual es muy injusto porque hay muchos otros que han contribuido durante 40 años y se jubilan a los 70. Ujú. Entonces tenemos estas desproporciones que crean inequidades que también hay que arreglar. Muy importante aclarar eso y quizás me gusta una pregunta final, una vez que tengan este informe que tendría que, bueno, hacerse un proyecto de ley para ello, ¿qué debería pasar? Porque el gobierno ya está de salida prácticamente, tendría que asumir quizás el nuevo gobierno este desafío, ¿no? Sí, mire, el proceso político es algo sobre la comisión, sobre el cual la comisión no tiene control, pero es lo que vamos a hacer. Le vamos a presentar en detalle la propuesta que la comisión ha elaborado al presidente. Él la escuchará, hará muchas preguntas, porque siempre es así, va a hacer preguntas, y después él y el gobierno decidirán qué hacen, porque este no es un proyecto del gobierno, es una propuesta de una comisión ciudadana. Entonces el presidente tiene toda la libertad de decidir qué hace con eso. Luego vamos a presentar esto en la sociedad, en foros un poquito, tal vez un poquito más académicos, con conferencias de prensa, etcétera. Y después de eso, cuando escuchemos cómo reacciona la gente, vamos a afinar nuestro informe final. Pero lo que vamos a entregar a la población y al presidente es un informe de recomendaciones bien escrito, ojalá, bien justificado, con números, técnico, y junto a él un borrador de anteproyecto de ley. Artículo 1, artículo 2, artículo 3, de manera que la ciudadanía tenga algo concreto a lo cual referirse si de alguna manera el proceso político lleva a que este tema se tramite.
Me parece que hay alguna probabilidad, pero no me puedo meter en eso, de que el presidente diga, esto sí me parece urgente, y tal vez inicie una conversación con la Corte y dice, me interesaría enviar esto como un proyecto urgente. Pero eso yo no puedo decir, es una decisión completamente en las manos del presidente y puede ser que yo esté completamente Y equivocado. termina siendo un tema político importante. Además, se encontró una decisión del presidente Lazo de caminar hacia eso, ¿verdad? Por eso conformó la comisión. Sí, el modo como esto empezó fue justamente porque a fines del gobierno de Moreno, del presidente Moreno, se hizo público el diagnóstico en el cual yo estuve involucrado con técnicos del Banco Mundial. Entonces, 2021, ¿no es cierto? eso fue el 2021 y el que lo hizo público fue el que pidió el informe, el diagnóstico fue el ministro Martínez y el que lo hizo público fue el ministro Pozo. Cuando el presidente Lazo vino al gobierno, se enteró de que había este diagnóstico. Y entonces un día dijo, quisiera que me lo presenten. Y recuerdo yo claramente un sábado, fuimos al gabinete, a la sala de reuniones, y con unos técnicos del Banco Mundial y yo le presentamos ese diagnóstico al presidente. El presidente ve el diagnóstico y dijo, caramba, tenemos aquí un problema importante, tenemos que buscar una solución. ¿Qué me sugieren que haga? Y los técnicos del Banco Mundial y también yo le dijimos, presidente, lo que vemos en otros países que se hace, lo vemos en Chile, lo vemos en Uruguay, lo hemos visto en México, lo estamos viendo en Perú, a mí me tocó participar en una... Se crean comisiones. Por ejemplo, a mí me invitaron a participar en una comisión para considerar reformas del sistema de pensiones en Perú. Entonces, típicamente, como es un tema políticamente muy álgido, lo que hemos visto es que en los países que ya sea el gobierno, ya sea el Congreso, ya sea alguien, crea algún tipo de comisión de gente para que prepare una propuesta. Y entonces al presidente le gustó esa idea y me dijo, ayúdanos a armar una comisión. Nosotros le dijimos, presidente, nosotros con gusto armamos una comisión a cambio de dos cosas. La una, de que el Ministerio de Finanzas tramite con el BID y con el Banco Mundial asistencia técnica. Y dos, de que los técnicos del IES nos den datos y podamos cooperar con ellos y coordinarnos. El presidente cumplió con esa palabra y hemos tenido pleno acceso a datos y hemos trabajado muy bien con los técnicos del IES y hemos tenido asistencia técnica muy importante del BID y del Banco Mundial. Nosotros, por nuestra parte, nos toca cumplir con nuestro compromiso y es elaborar con el mayor cuidado que podamos una propuesta para que la sociedad la considere.